En un pequeño pueblo, apartado del bullicio del mundo, vivía un anciano cuyo cabello y arrugas profundas hablaban de una vida plena de experiencias. Había vivido más de lo que muchos siquiera soñaban, y sus años le habían otorgado una sabiduría que solo el tiempo puede brindar. Las personas del pueblo lo respetaban profundamente, y quienes buscaban consejo venían de lejos para sentarse a su lado y escuchar sus palabras. A pesar de su vejez, su mente seguía tan aguda como en su juventud, aunque su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad. Un día, un joven noble de la ciudad llegó buscando al anciano. Había oído hablar de su sabiduría y de su capacidad para entender los misterios de la vida, y tenía una pregunta que lo atormentaba. Después de años escalando posiciones en el gobierno, había comenzado a preguntarse sobre el poder y su influencia sobre los hombres. Al encontrar al anciano descansando a la sombra de un viejo olivo, se sentó junto a él y, sin rodeos, preguntó: ¿por qué el poder corrompe? El anciano miró al joven por un largo momento antes de responder. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una claridad serena. Sin prisas, empezó a contar una historia. El poder, dijo el anciano, con voz grave pero cálida, es como una pequeña semilla. Cuando alguien lo obtiene por primera vez, parece manejable, incluso inofensivo. Aquellos que lo buscan creen que podrán controlarlo, que serán inmunes a sus tentaciones. Pero esa misma creencia es su primer error. El anciano le relató la historia de un rey que, en su juventud, había sido conocido por su humildad y dedicación a su pueblo. Había comenzado su reinado con buenas intenciones, y sus súbditos lo admiraban por su justicia y compasión. Sin embargo, a medida que los años pasaron, algo en él comenzó a cambiar. Como un río que inicialmente fluye con calma, su poder creció, y con él, una sensación de superioridad. El poder, continuó el anciano, se infiltra en los corazones de los hombres de una manera silenciosa. Primero, les hace creer que son invencibles, que sus juicios son siempre acertados. Y luego, sin que se den cuenta, los aísla de la realidad. Rodeados de halagos y aprobación, se convencen de que están por encima de todos. Cuando el rey era joven, antes de ascender al trono, su corazón estaba lleno de nobles intenciones. Había crecido viendo a su padre gobernar con justicia y había aprendido de su madre el valor de la compasión. Los campesinos lo recordaban caminando por los campos, escuchando las historias de los más humildes, prometiendo que algún día haría del reino un lugar donde todos, sin importar su posición, pudieran vivir con dignidad. Su primera ordenanza como rey fue reducir los impuestos, aliviar el sufrimiento de los pobres y proporcionar atención médica gratuita. Era querido y amado por todos, y en esos días, su mente estaba libre de la sombra del poder. El anciano hizo una pausa, dejó escapar un suspiro profundo y luego continuó. El poder no es, en sí mismo, el problema. Es cómo afecta la mente de quien lo posee lo que lo convierte en una peligrosa herramienta de autoengaño. El rey del que te hablo, como tantos otros que alcanzan grandes alturas, comenzó creyendo que era un servidor de su pueblo. Pero con el tiempo, el poder lo cegó. En lugar de ver el poder como un deber, comenzó a verlo como su derecho. El anciano miró al joven a los ojos, asegurándose de que captara el peso de sus palabras. Cuando alguien se acostumbra al poder, deja de cuestionarse a sí mismo. Al principio, el rey escuchaba a sus consejeros, permitía el disenso, admitía que no siempre sabía lo que era mejor. Pero el poder tiene la astuta habilidad de enmascarar el juicio. Lentamente, dejó de prestar atención a las voces críticas.
su mente le decía que había alcanzado un nivel de sabiduría y autoridad por encima del resto. Se convenció de que su posición, su poder, le otorgaba una perspectiva única, una claridad que los demás no podían alcanzar. Pero este era el comienzo de su autoengaño. La corrupción no llega de golpe, continuó el anciano. El autoengaño es una enfermedad silenciosa que se instala en el alma. El rey, una vez compasivo y justo, comenzó a ver a sus súbditos como herramientas para sus propios fines. Creía que todo lo que hacía era por el bien de su reino, aunque en realidad lo hacía por su propio beneficio. No se dio cuenta de que había dejado de servir a su gente para servirse a sí mismo. El poder lo hizo creer que, por ser el rey, sus deseos eran los deseos del reino. Eso es lo peligroso del autoengaño, te lleva a justificar lo injustificable, a disfrazar tu egoísmo de altruismo. A medida que el rey crecía en poder, también cambiaba el comportamiento de quienes lo rodeaban. Los ministros, que alguna vez le ofrecían consejos sinceros, comenzaron a seguir su ejemplo. Algunos, temerosos de perder su favor, dejaron de contradecirlo, mientras que otros, más astutos, aprendieron que la mejor manera de avanzar en la corte era halagar al monarca y reforzar sus ideas. Los amigos que alguna vez compartían risas honestas y charlas largas ahora se convertían en cortesanos interesados. El rey, que alguna vez buscaba el consejo de aquellos más sabios, empezó a confiar solo en aquellos que confirmaban sus decisiones. Sin darse cuenta, su círculo íntimo había cambiado de sabios y justos a aduladores y oportunistas. Un año, una gran sequía golpeó las tierras del reino. Las cosechas se perdieron, el hambre comenzó a extenderse, y los campesinos se vieron obligados a emigrar en busca de alimentos. En tiempos anteriores, el rey hubiera actuado rápidamente, desplegando sus recursos para aliviar el sufrimiento de su pueblo. Pero ahora, cegado por su autoimagen, tomó decisiones drásticas, centradas en proyectos grandiosos en lugar de salvar a su pueblo. Construyó un palacio dorado en medio de la capital, un monumento a su reinado, mientras sus súbditos morían de hambre. Las súplicas de los campesinos llegaban a su oído, pero él las desestimaba, convencido de que estaban exagerando o de que su sacrificio sería temporal por un bien mayor. Incluso sus ministros intentaron advertirle del peligro que corría el reino, pero él los acusó de traición o de no entender la grandeza de su visión. Y así fue como llegó la caída, dijo el anciano, su voz ahora cargada de una gravedad más profunda. El rey no cayó de un día para otro. Fue un proceso lento, como una piedra que se desgasta a lo largo de los años hasta desmoronarse bajo su propio peso. Al principio, sus decisiones empezaron a parecer más autoritarias. El pueblo, que alguna vez lo había admirado por su humildad, comenzó a murmurar sobre su falta de conexión con la realidad. Los consejeros más cercanos al rey, aquellos que alguna vez lo desafiaban, se fueron alejando o silenciando, reemplazados por aduladores que solo buscaban estar en su favor. El anciano levantó un dedo, subrayando la importancia de lo que diría a continuación. Este es un patrón común en la caída de cualquier hombre poderoso. Primero, se rodean de quienes les dicen lo que quieren escuchar. Los críticos son vistos como enemigos, los consejeros prudentes como obstáculo. El rey empezó a tomar decisiones sin consultar, convencido de que su visión era la única correcta. La construcción de palacios grandiosos, la creación de monumentos a su propio nombre, todas estas acciones las justificaba como parte de su legado, pero el pueblo comenzó a resentirlo. Los impuestos aumentaron, las riquezas se concentraron en las manos de unos pocos, y el rey, aislado en su castillo, no veía cómo su reino empezaba a desmoronarse.
El poder lo había cegado tanto que, cuando el pueblo finalmente se rebeló, el rey no lo vio venir. Pensaba que su autoridad era incuestionable, que sus súbditos lo amaban incondicionalmente. Pero la verdad es que el amor se había convertido en miedo, y cuando el miedo ya no pudo ser soportado, el pueblo se levantó contra él. El mismo poder que alguna vez había usado para gobernar con justicia se convirtió en el instrumento de su destrucción. El anciano hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la mente del joven. Luego añadió con tono solemne: el poder no solo corrompe al que lo tiene, sino que también destruye lo que lo rodea si no se maneja con sabiduría. El rey había olvidado que el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en la conexión con su pueblo. Y por haberlo olvidado, fue derrocado, traicionado por aquellos que alguna vez lo adoraron. Uno a uno, los aliados más antiguos del rey, aquellos que lo habían seguido desde su juventud, comenzaron a abandonar su corte. Algunos renunciaron a sus puestos, incapaces de soportar la transformación de su antiguo amigo en un tirano. Otros simplemente desaparecieron, mudándose a tierras lejanas, buscando escapar de la oscuridad que ahora se cernía sobre el reino. El rey no pareció notarlo al principio, o quizás se convenció de que quienes lo abandonaban eran débiles o traidores. Pero en su soledad, una sombra comenzó a asentarse sobre él. Aunque no lo admitía, en su fuero interno sentía la ausencia de aquellos que alguna vez le hablaron con franqueza y cariño. En su lugar, se rodeaba de aduladores que le ofrecían palabras vacías y promesas falsas, alimentando su delirio de grandeza. El anciano se inclinó hacia el joven, acercándose para dar mayor énfasis a sus siguientes palabras. La verdadera prueba del poder no es cómo lo obtienes, sino cómo lo mantienes. El poder puede hacerte sentir invulnerable, puede convencerte de que siempre tienes razón, pero ese es el engaño más peligroso. La verdadera prueba de un líder es si puede resistir la tentación de volverse complaciente, de creer que está por encima de los demás. El anciano explicó que aquellos que verdaderamente saben manejar el poder son los que lo ven como una carga, no como un privilegio. El rey del que te hablo falló porque, en lugar de ver el poder como una responsabilidad, lo vio como su derecho. Se olvidó de escuchar, de aprender, de desafiarse a sí mismo. Cuando dejas de cuestionar tus propias acciones, cuando empiezas a rodearte de personas que solo te alimentan el ego, ya has comenzado a perder la batalla contra la corrupción. El anciano habló del peso que recae sobre los hombros de quienes tienen poder. El poder es una prueba constante de carácter. A quienes logran superarla, el poder no los define, ellos lo definen. Mantienen su humildad, saben que sus decisiones afectan a muchos, y por eso siempre buscan consejo, siempre se cuestionan a sí mismos. El verdadero líder no es el que grita más fuerte ni el que controla con puño de hierro, sino el que es capaz de admitir sus errores, de escuchar a los demás, de servir al bien común por encima de sus propios intereses. El poder, le explicó el anciano al joven, no es un enemigo tangible, no es una fuerza externa contra la que puedas luchar con una espada o con estrategias. Es una prueba interna, un espejo que te refleja a ti mismo y tus más oscuros deseos. A muchos les gusta pensar que podrían manejar el poder sin caer en sus tentaciones, pero la verdad es que nadie está preparado para lo que realmente significa. Cuando te encuentras en la cúspide, cuando tus decisiones afectan a miles, el poder puede seducirte a creer que eres más que humano, que tus errores no importan, que las reglas no te aplican. Es en ese momento que comienzas a perderte a ti mismo. El rey, desafortunadamente, no entendió que el verdadero poder no era imponer su voluntad sobre los demás, sino dominar sus propios deseos, sus propios miedos. No supo ver que el poder más grande es el autocontrol.
Cuando el rey finalmente cayó, su reino se encontraba en ruinas. La revuelta había destruido no solo su castillo, sino la confianza que alguna vez unió a la población. El nuevo gobierno luchaba por recuperar el control, y las tierras que alguna vez fueron prósperas ahora estaban plagadas de conflictos y divisiones. Los recuerdos del reinado del rey se desvanecieron con el tiempo, convirtiéndose en historias de advertencia para las generaciones futuras. Nadie construyó monumentos en su honor, y su nombre fue olvidado, consumido por las cenizas de su propia soberbia. El anciano miró al joven con una profundidad en sus ojos que parecía abarcar siglos de sabiduría. La historia del rey que te he contado no es solo la historia de un hombre, sino la historia de muchos. Es un reflejo de la condición humana, un espejo que muestra nuestras luchas internas y la fragilidad de nuestras almas ante el poder. Lo que ocurrió con el rey puede sucederle a cualquiera de nosotros, si no somos cuidadosos. Se detuvo un momento, permitiendo que sus palabras calaran hondo en la mente del joven. El poder es, en su esencia, un campo de pruebas. No solo para quienes lo ejercen, sino también para aquellos que lo observan. Nos enfrenta a la tentación de pensar que somos más importantes que los demás, que nuestras decisiones están por encima del bien y del mal. Pero recuerda esto, el verdadero poder no radica en la autoridad que uno puede imponer sobre otros, sino en la capacidad de influir en sus vidas de manera positiva. El anciano continuó: la historia de aquel rey es un recordatorio de que la corrupción no se manifiesta de la noche a la mañana. Es un proceso lento, un deslizamiento gradual que comienza en el corazón. Cada vez que permitimos que nuestro ego nuble nuestro juicio, cada vez que ignoramos las voces de aquellos que nos rodean, estamos dando un paso hacia el abismo. El poder, joven, tiene la capacidad de sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Por eso, es fundamental que siempre nos cuestionemos: ¿estoy actuando por el bien común o por mis propios deseos egoístas? El anciano hizo una pausa, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. Debemos aprender de la historia de otros, no solo para evitar sus errores, sino para reconocer que también llevamos dentro de nosotros la semilla de la corrupción. Cada uno de nosotros tiene el potencial de convertirse en un líder, en un rey, en un servidor. Y así como el rey pudo perder su camino, nosotros también debemos ser vigilantes. En cada decisión, en cada acción, debemos buscar la verdad y la humildad. Con una voz suave, concluyó: la lección más valiosa es que la verdadera grandeza no proviene del poder, sino del servicio. Ser un líder no es solo tener la autoridad, es tener la capacidad de escuchar, de aprender y de crecer. Es ser un faro en la oscuridad, una guía para aquellos que dependen de nosotros. Y al final, cuando nuestro tiempo llegue, no será el poder que tuvimos lo que recordarán, sino cómo usamos ese poder para mejorar la vida de los demás. Que la historia del rey sirva como un faro de advertencia, y que siempre elijas el camino de la humildad y el servicio, recordando que el verdadero legado que dejamos es el impacto que tuvimos en las vidas de los demás. El anciano se alejó lentamente, dejando al joven inmerso en sus pensamientos, sabiendo que a partir de ese momento, cada decisión que tomara estaría impregnada de la lección más profunda sobre el poder, la responsabilidad y la esencia de lo que significa ser humano.